Territorio de Montana, 1883. El viento cortaba fuerte a través del valle, cargado de polvo y con el recuerdo del invierno cuando se tambaleó al bajar del tren y se desplomó de cara sobre la plataforma de madera agrietada de la estación de Red Rock. Ella no había comido en 2 días. Su labio estaba partido, un ojo estaba casi hinchado y cerrado, su vestido estaba roto en el dobladillo y sus botas estaban desgastadas hasta la ruina. Pero fue la forma en que temblaban sus manos lo que hizo que el jefe de estación diera un paso atrás. Parecía una mujer que había huido del infierno. «Señora», preguntó, pero ella no respondió. Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo sin más. Demasiado magullada para mantenerse en pie, fue el vaquero quien la atrapó. Yates O'Connor estaba apoyado en una barandilla de una cerca, esperando un cargamento de alambre. La vio caer antes de que nadie se moviera. En 2 largas zancadas, llegó. Se arrodilló junto a ella, deslizó el brazo por debajo de su espalda y la levantó como si no pesara más que una pluma al viento. Su cabeza se desplomó contra su pecho. Respiraba entrecortadamente, su piel pálida bajo la suciedad y los moretones, pero respiraba. «¿Dónde está el médico?», le ladró Yates al jefe de estación. «Pueblos a 6 kilómetros de aquí. El muelle más cercano está ahí. Yo la llevaré». Yates no pidió permiso. La llevó hasta su alcalde de ante, la acurrucó con cuidado frente a su silla y cabalgó con fuerza hacia el pueblo. Su vestido estaba empapado de sudor y tierra. Su cuerpo estaba demasiado delgado y sus muñecas estaban marcadas con moretones que contaban una historia que nadie debería tener que vivir jamás. Se despertó una vez durante el viaje, justo el tiempo suficiente para estremecerse cuando su brazo se acercó demasiado. «Tranquila», dijo con suavidad. «Ahora estás a salvo». Ella lo miró solo un segundo y luego volvió a caer en el lugar al que había ido para sobrevivir. Llegaron a la clínica del doctor Keller al anochecer. El anciano la miró e hizo un gesto a Yates para que entrara. «Recuéstala en la camilla. Voy a buscar lo que necesito». Yates la acostó, le apartó un mechón de pelo enmarañado de la mejilla y luego retrocedió. No se fue. Se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, observando. Pasaron horas antes de que el médico finalmente dijera que viviría, pero que necesitaba descanso, comida, tiempo. «¿Qué le pasó?», preguntó Yates. El médico negó con la cabeza. «Eso lo tiene que decir ella». Yates pasó la noche en la silla junto a su cama. No sabía por qué. Todavía no. Algo en la forma en que se desplomó sin hacer ruido, como si se hubiera aferrado a todo y finalmente se hubiera soltado, lo invadió. Se despertó a la mañana siguiente parpadeando a la luz. Él estaba allí, sentado a su lado con una lata de té caliente en la mano. «Buenos días», dijo. Ella se tensó. «No voy a hacerte daño», añadió. «Te desmayaste en la estación. Yo te traje aquí». Sus ojos se dirigieron a la puerta, luego a la ventana. Estaba calculando su huida. «Me llamo Yates. Yates O'Connor. Dirijo una empresa ganadera al oeste de aquí». No dijo nada. «¿Tienes un nombre?». Se miró las manos y finalmente dijo con voz áspera. «Cala, Cala, ¿qué?». «Sane», asintió. «¿Tienes hambre, Cala Zane?». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella asintió una vez, él se puso de pie. «Entonces vamos a alimentarte». Los días transcurrían lentamente. Cala no hablaba mucho. Nunca dejaba que nadie más que Yates se acercara, ni siquiera el médico. Nunca le preguntaba por qué se quedaba. Simplemente seguía apareciendo. Cada mañana, le traía algo caliente para comer. Se sentaba a su lado mientras ella tomaba un sorbo de caldo. Hablaba poco, pero era firme como las montañas al otro lado de la ventana. Un día, ella susurró, «Gracias». Él la miró. «No me debes nada». Ella apartó la mirada. «No pensé que nadie me ayudaría». Él no preguntó de qué había huido. «Todavía no».
Pero los moretones se estaban desvaneciendo y se incorporaba más. Sus ojos recuperaron el color. Fue al quinto día que se quebró. Tuve 2 hijos, dijo de repente. Tenía los ojos vidriosos. Wiley Beston, de 5 y 7 años, un hombre. Se los llevó. Dijo que yo no estaba en forma, que él tenía dinero y yo no tenía nada. Yates se quedó quieto. ¿Quién era? Mi marido lo era. Me golpeó hasta que no pude ver bien. Luego declaró ante el tribunal que era inestable. Intenté. Coge a los niños y corre. Me encontró. Apenas llegué al tren. Se le quebró la voz. Ni siquiera sé dónde están. Yates apretó los puños. ¿Se lo dijiste al sheriff? Ella negó con la cabeza. Tiene dinero, amigos. No creen en mujeres como yo. La miró un largo instante. Ya no estás sola. Calla. Parpadeó rápido. ¿Por qué te importa? Se levantó y caminó hacia la ventana. Porque vi cómo te dejaste caer en esa estación. Como si hubieras cargado con el mundo entero a cuestas. Nadie debería tener que vivir así. Guardó silencio un buen rato. Luego ya no quiero esconderme. Se giró. Entonces no. Le temblaba la barbilla. ¿Y si me encuentra de nuevo? Que lo intente. Los días se convirtieron en semanas. Kaya se mudó a una pequeña habitación encima de la tienda de piensos y ayudó a barrer y limpiar a cambio de alojamiento. Yates venía a menudo. Le traía manzanas, libros, cositas por las que nunca hacía alboroto. Rió por primera vez cuando tropezó con un gato callejero. En el callejón detrás de la tienda. No eres tan duro como pareces, le dijo ella, sonriendo. Y eres más duro de lo que crees, replicó él. Ella lo miró y, de verdad, lo miró. Era alto, de rostro radiante y aire tranquilo. Su mirada era amable pero penetrante, como si lo viera todo y no juzgara nada. Una tarde, al ponerse el sol, ella dijo, ¿por qué sigues aquí? Yates se apoyó en la barandilla del porche junto a ella. Porque quiero estarlo. Ella bajó la vista hacia sus manos. Ni siquiera me conoces. Él se acercó y le tocó suavemente los dedos. Sé suficiente. Ella no se apartó. Ninguno de los dos dijo nada más. Pero a partir de esa noche, él le cogió la mano siempre que ella lo dejaba. Nunca volvió a desplomarse, ni una sola vez. Pero cada vez que tropezaba, él ya estaba allí. El intenso calor del verano llegó temprano ese año, asentándose sobre el valle como una pesada colcha. El polvo se aferraba a cada dobladillo y cuello, y el aroma a heno cortado llegaba desde los campos al oeste del pueblo. Los días se alargaban y eran tranquilos, y Kaya empezó a caminar a través de ellos con paso más firme. Había empezado a caminar por los senderos secundarios cerca del río temprano por la mañana, antes de que abriera la tienda. Allí era más tranquilo, con álamos bordeando las orillas, el sonido del agua suave sobre la piedra. Llevaba una bolsa prestada con pan y queso, y a veces se sentaba cerca del recodo donde los ciervos venían a beber, dejando pasar los minutos sin hablar con nadie. Lo encontró allí una mañana, agachado junto a la roca del arroyo, sacándose una astilla de la palma con la punta de una navaja. ¿Siempre llegas tan temprano?, preguntó, no sonriendo bastante, pero casi. Yates levantó la vista sin sorpresa. Solo cuando no hace falta perseguir al ganado. Dejó la mochila en el suelo y se sentó en una piedra plana. ¿Trabajas menos ahora? No, solo que antes me da tiempo para pensar. Cruzó las manos sobre el regazo. ¿Sobre qué? Tiró la astilla al agua. ¿Qué sigue? Observó cómo se extendían las ondas. No me he permitido pensar tanto. Se quedó de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Entonces déjame preguntarte sin rodeos. ¿Sigues planeando seguir huyendo? Kala no respondió al principio. Trazó una línea en la tierra con la punta de la bota. No quiero, pero no sé qué significa quedarse. Yates se sentó a su lado. Podría parecer un trabajo en la escuela. Les falta una mujer para ayudar a los más pequeños.
La señorita Cartrite me dijo algo. Calla, parpadeó. No me conoce. Sabe lo que has hecho desde que llegaste aquí. No sé nada de enseñanza. Sabes escuchar. Eso es. Más que la mayoría. Encogió las rodillas y apoyó la barbilla en ellas. ¿Y si no puedo recuperar a mis hijos? No tengo una respuesta para eso, dijo. Pero sé que nunca dejarás de intentarlo. Se quedaron sentados en silencio hasta que el sol coronó la colina. Cuando por fin se levantó, lo miró. Iré a ver a la señorita Cartrite. Él asintió una vez, y ella caminó de regreso al pueblo, con los hombros más erguidos que el día anterior. Fue casi al final de esa semana cuando empezó en la escuela. Al principio, los niños desconfiaban de ella, callados y curiosos, pero Cala tenía una forma de arrodillarse a su altura y esperar, sin presionar. Al final del segundo día, una de las niñas le había dejado una cinta en la silla. Se lo mencionó a Yates esa noche mientras desgranaban guisantes fuera del corral. Solía trenzarle el pelo a Huila con cintas azules como esa. Yates no habló, solo le ofreció otro puñado de vainas. Abrió una y luego dijo: escribí al tribunal en Kansas City. Usó un nombre que no reconocerían. La miró de reojo. ¿Crees que responderán? No lo sé, pero si no pregunto, nunca lo harán. Metió la mano en la cesta, trabajando en silencio junto a ella. ¿Alguna vez piensas en qué harías si los recuperaras? Miró al cielo donde empezaban a aparecer las primeras estrellas. Buscaría un lugar con árboles, algo cerca del agua, nada grande, solo un lugar donde pudieran correr sin miedo. Yates la miró entonces, y algo pasó entre ellos, tácito, pero sólido, una imagen compartida formándose lentamente. Conozco un lugar así, dijo después de un rato. Tiene un viejo granero y un arroyo detrás. Lan ha estado sentado en silencio desde que falleció el viejo Arcá. Se volvió hacia él. ¿Por qué me cuentas esto? Porque yo también he estado pensando en lo que viene después. El silencio entre ellos cambió, no pesado, sino completo. Más tarde esa noche, ella estaba de pie al borde del porche de la pensión mientras Yates ensillaba a su alcalde. Él hizo una pausa antes de montar. Volveré mañana, dijo. Cala dudó, luego extendió la mano y le tocó el borde de la manga. Me alegro de que te hayas quedado. Él no se movió por un momento. Luego dijo: yo también. Ella dejó caer la mano y él se alejó cabalgando hacia la oscuridad. De vuelta en su habitación, desdobló la carta que había escrito, pero aún no había enviado. Su letra era cuidadosa. El papel se arrugó por haberlo sacado y leído demasiadas veces. Añadió una línea al final antes de volver a doblarlo. Esta vez, fue ella misma a la oficina de correos. A finales de julio, la hierba del valle se había dorado en los bordes, crujiente bajo el peso del calor que se asentó sin disculparse. El río se había aclarado, sus aguas corrían lentamente entre las piedras calentadas por el sol. Por las mañanas, Cayús todavía caminaba por las tranquilas orillas, pero ahora no estaba sola. Los niños de la escuela habían empezado a seguirla. Mitad curiosos, mitad apegados. Los dejaba, nunca los ahuyentaba, aunque decía poco. Había aprendido incluso ahora que el silencio podía ser una especie de invitación. Esa tarde encontró a Yates en el almacén de suministros detrás de la herrería, desoxidando las bisagras de una puerta rota. Recibí una carta, dijo con voz serena. Él levantó la vista, secándose el sudor de la frente con el dorso del brazo. De Kansas. Ella asintió. Remitieron mi petición al secretario del condado. Dijeron que tendría que presentarme en persona si quería que se considerara cualquier reclamación. Su mandíbula se movió una vez, pero dijo solo cuándo. 2 semanas. Ella dio un paso adelante, mirando la puerta. Arregla eso para Aarón. No iba a esperar a que lo hiciera. Se agachó junto a él, recogió el paño lijado de la tierra y comenzó con la otra bisagra. Necesitaré que alguien me acompañe. No respondió de inmediato.
Su mirada se dirigió a sus manos, ahora firmes. La piel se curó, aunque aún quedaba un leve moretón bajo la superficie. «¿Seguro que quieres volver a ese lugar?» «No quiero», dijo ella, mirándolo. «Pero no puedo. Déjalos en su casa. No ahora que estoy más fuerte». Dobló las piernas, sus rodillas casi se tocaban mientras trabajaban codo con codo. «Luego iré». Ella no le dio las gracias. No hacía falta. Al día siguiente, pidió prestado un libro de contabilidad de la escuela y empezó a copiar notas, términos legales, instrucciones judiciales, nombres que recordaba de la audiencia de custodia. No le pidió a Yates que la ayudara a leerlo, pero cuando se detuvo para descansar la vista, él le acercó un mapa enrollado. «Este es el límite del condado», dijo. «Y aquí es donde está la propiedad de su marido. Si no ha cambiado», trazó la tinta con el dedo. «¿Has estado allí? Hace años conduje ganado. Recuerdo el lugar. Gran casa blanca, 2 frontones, la cerca era nueva». Entonces su boca se tensó. Eso sería todo. La observó por un momento y luego dijo: «Necesitarás un lugar donde quedarte una vez que lleguemos allí. No dormiré bajo su techo. No tendrás que hacerlo». Ella miró hacia arriba. «Ya lo tenías planeado, no me gusta dejar las cosas al azar». Cerró el libro de contabilidad lentamente. «Siempre eres así. He visto lo que pasa cuando la gente no lo es». La semana siguiente transcurrió entre preparativos borrosos. Trabajaba por las mañanas en la escuela y por las tardes escribiendo cartas a cualquiera que pudiera dar fe de ella. La señorita Cartrite ofreció una declaración de carácter. El doctor Keller aceptó enviar una nota al oeste con ellos, confirmando sus heridas y su recuperación. Al atardecer de la última tarde antes de su partida, Kaya estaba sentada en el porche de la tienda de alimentos, con las botas polvorientas y el dobladillo de la falda húmedo por el extractor. «¿Alguna vez lo pensaste?», ella preguntó. «Qué extraño es que me hayas encontrado». Yates se apoyó en el poste del porche, con los brazos cruzados. «Lo pienso más de lo que lo digo». Ella giró su rostro hacia la calle por donde pasaba un carromato chirriando, cuyas ruedas gemían bajo el peso de los sacos de grano. «Si tú no hubieras estado allí, yo estaría», dijo interrumpiéndola en voz baja pero con seguridad. Ella no habló por un rato. «Entonces no sé qué hacer una vez que los tengo. No tengo terreno. Ni siquiera tengo un caballo propio. Tendrás lo que necesitas. No puedo pedirte que cargues con todo esto». «No me lo pediste», dijo él, bajando del porche y volviéndose hacia los establos. «Me diste la mitad sin darte cuenta». Ella se levantó y lo siguió sin decir palabra. El aire fresco del establo olía a cuero y heno. Su yegua ya estaba ensillada, y junto a ella había un caballo castrado más pequeño, con el pelaje cepillado y un brillo suave. Una falda y un abrigo de montar estaban doblados en el borde del banco. «Eso no es mío», dijo ella, mirando el equipo. «Ahora sí lo es». Yates dijo: «Pensé que querrías montar tu propio caballo». Sus manos se apretaron a los costados, pero no habló. Él se dirigió a la puerta. «Nos vamos al amanecer». Se quedó allí un rato más, con una mano apoyada en la cruz del caballo, con la garganta demasiado pesada para hablar. Esa noche no durmió mucho. El viento azotaba las contraventanas, y calle abajo, el selún derramaba voces tardías en el polvo. Se quedó quieta, con los ojos abiertos, y pensó en la pequeña mano de Willa en la suya, la risa de Beston cuando corría demasiado rápido y tropezó. Al amanecer, ella esperaba afuera cuando Yates llegó. «¿Listos?», preguntó. Ella montó sin responder. Cabalgaron hacia el este, el sol saliendo lentamente tras ellos, proyectando sus sombras alargadas sobre la pradera. Ella no miró atrás. Cabalgaron a través de la tierra baja al segundo día, aplanándose en amplias extensiones de hierba quebradiza y álamos dispersos, mientras el viento empujaba todo hacia adelante como si hubiera contenido la respiración demasiado tiempo. A Cal le dolían los muslos al levantarse de la silla,
pero no dijo nada. Yates la siguió a su lado, sin apresurarse, sin disminuir la velocidad a menos que ella lo hiciera primero. A la tercera mañana, el polvo se les pegaba a la ropa como una segunda piel. Se habían cruzado con pocos viajeros, y los que se cruzaron solo asintieron con la cabeza, con la mirada fija en el abrigo prestado de Kala, la mandíbula apretada bajo el ala de su sombrero. Ya no se inmutó ante sus miradas. Ya no. Acamparon esa noche cerca de un barranco seco, el fuego bajo y cerrado con piedras. Yates le entregó un plato de hojalata y se sentó frente a ella, con las botas estiradas hacia el calor. Pensé que tendría más miedo, dijo ella, desmenuzando una galleta con los dedos. Al regresar, él levantó la vista de la tira de cecina que tenía en la mano. ¿Por qué no? Sus ojos permanecieron fijos en el fuego. Porque esta vez no estoy sola. Yates no respondió. Cruzó los brazos sobre las rodillas y observó las llamas. El silencio entre ellos ya no era vacío. Ella se reclinó, apoyando los hombros en la alforja. ¿Qué te hizo quedarte en Montana? ¿Alguna vez pensaste en irte? Una vez, dijo, después de que muriera mi padre. Pensé en ir al sur, tal vez ver San Antonio. Pero no podía dejar que mamá se encargara sola del lugar. Y luego el rebaño creció y la tierra se me metió en los huesos. Todavía tienes familia allí, solo a mi madre. Se volvió a casar la primavera pasada y se mudó al norte para vivir con mi tía. Dijo que estaba cansada de ver el mismo amanecer sobre las mismas colinas. Kala encogió las rodillas y las abrazó. Nunca tuve un lugar que se sintiera como mío. Solo habitaciones de paso. Tendrás uno. Lo miró por encima del fuego. ¿En serio? No lo diría si no lo fuera. El viento cambió, trayendo el seco aroma a mosquito. Lo observó un largo momento, luego metió la mano en su alforja y sacó un paño doblado. Se lo pasó sin decir palabra. Él lo desdobló con cuidado. Dentro había una cinta descolorida, antes rosa, ahora casi blanca. Sus dedos se crisparon una vez al soltarla. Willow la llevaba el día que las tomé, dijo. La dejó caer en la carreta. No me di cuenta de que la había guardado hasta semanas después. Yates se puso la cinta en la palma de la mano, la dobló de nuevo, despacio y con cuidado, y se la devolvió. Se la pondrás en el pelo otra vez. Kala no habló. La guardó y se recostó sobre la colcha, con los ojos abiertos a las estrellas. Llegaron a Kansas City. 2 días después. El pueblo se había convertido en una extensión de madera y ladrillo. Las calles, llenas de vagones y el ruido metálico de las carretas, resonaban en las calles. Kala llevaba el sombrero calado y el abrigo abotonado. Caminaba junto a Yates con la espalda recta, sin intentar tocarlo del brazo, aunque él se mantenía lo suficientemente cerca como para tocarla. La pensión estaba cerca del límite del distrito de almacenes, una modesta casa de 2 plantas con cortinas finas y un porche a medio pintar. El casero les dio una habitación con 2 catres y una palangana de agua limpia. No hizo preguntas. Caillou se quedó de pie junto a la ventana una vez que la puerta se cerró tras ellos. El juzgado está a 4 manzanas de aquí. Iremos a primera hora, se volvió hacia él. No te quiero en la habitación. A menos que pregunten. Yates asintió. Esperaré fuera. Ella dudó. No es que no te quiera allí. Lo sé. Entonces, ¿por qué no discuten? Porque ya lo han decidido. Soltó un suspiro breve, algo parecido a una risa, y se sentó en el borde de la cuna. Es extraño. Pensé que si alguna vez volvía aquí, me sentiría como si me estuviera ahogando. Pero ahora mismo, me siento lista. Yates se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Ya has pasado por lo más difícil, alzó la vista. ¿Qué es sobrevivir? A la mañana siguiente, llevaba la misma falda de montar, pero se recogió el pelo con horquillas, más tirante, más arreglado. No habló mientras caminaban hacia el juzgado. Él esperó en las escaleras mientras ella subía sola, con la espalda recta y las manos quietas.
Era casi mediodía cuando se abrió la puerta. Salió, parpadeando por la luz, y caminó hacia él sin detenerse. Su rostro era indescifrable. Accedieron a reabrir la petición. Dijo: tengo que demostrar que puedo mantenerlos. Demostrar que tengo ingresos, un lugar estable. Eso es algo. El juez dijo: necesitaré una declaración jurada de la persona con la que vivo, alguien que pueda hablar de mi carácter, de mi trabajo. Yates la miró a los ojos. Entonces la daré. Apretó los labios. Juntos. Significará vincular tu nombre al mío. Por escrito. No me importan los nombres. Negó con la cabeza. Esto no es un favor. Lo sé. No me importan los nombres. Negó con la cabeza. Esto no es un favor. Lo sé. Bajó la vista hacia el papel doblado que tenía en la mano. Enviarán a alguien a verificarlo todo. Tengo un mes para prepararme. Yates no lo dudó. Entonces será mejor que estemos en casa antes del otoño. ¿En casa?, dijo en voz baja. Él extendió la mano, sin tocarla, pero cerca. Ese lugar del que te hablé, el que está cerca del arroyo. Necesita a alguien que sepa cómo empezar de nuevo. Sonrió entonces, no ampliamente, solo lo suficiente. Ese alguien podría ser yo. No volvieron a hablar hasta que estuvieron al borde de la vía férrea, con los caballos ensillados y el polvo levantándose a su alrededor. Cala se volvió hacia Yates en voz baja. Quiero que crezcan sabiendo lo que significa estar a salvo, ser amado sin costo alguno. Él sostuvo su mirada. Entonces construyámosles una vida donde eso sea todo lo que conozcan. Asintió una vez, montó y no miró atrás mientras cabalgaban hacia el oeste. No porque tuviera miedo, sino porque todo lo que necesitaba ya cabalgaba a su lado. Regresaron a Montana en la suave curva de finales de agosto, cuando las sombras se alargaban y el calor comenzaba a aflojar sobre la tierra. El viaje de regreso había sido tranquilo, no por cansancio, sino por algo que se había asentado entre ellos, una tranquila certeza que no necesitaba palabras. Al coronar la cresta que dominaba el valle al oeste de Red Rock, Cayusa minoró el paso y contempló la parcela de tierra enclavada entre los álamos y el suave meandro del arroyo. El techo de la vieja cabaña Rourke estaba moteado de óxido donde la hojalata se había desgastado, pero el porche seguía en pie y el granero se apoyaba firmemente contra el viento. ¿Esto es todo?, preguntó en voz baja. Yates asintió. Necesitará arreglos. El techo tiene goteras en 2 lugares. La cerca se ha ablandado a lo largo del borde norte. Ella se volvió hacia él. ¿Lo compramos o lo tomamos prestado? Es tuyo. La escritura fue transferida la semana pasada. Lo puse a tu nombre. Ella parpadeó una vez y sus labios se separaron. ¿Por qué? Porque no se puede construir algo real estando en un terreno ajeno. Sus manos se apretaron sobre la res. Yates, eso no es. Sé que es más de lo que pediste, interrumpió suavemente. Pero no es más de lo que mereces. Ella apartó la mirada rápidamente y luego volvió a mirar hacia la cabaña. No sé cómo pagar algo así. No lo hagas, dijo él. Simplemente vives en ello. Pasaron las siguientes semanas poniendo el lugar en orden. Ella lijó las tablas crudas del porche con sus mangas, se arremangó hasta los codos mientras él reparaba el techo y reparó las puertas del granero con trozos de pino fresco. La señorita Cartwright envió una pequeña estufa. El doctor Keller pasó por allí con un paquete de hierbas secas y una colcha desgastada que su hermana había dejado atrás antes de mudarse al este. Cada noche se sentaban en los escalones de entrada y observaban cómo el cielo se oscurecía sobre la cresta. Algunas noches hablaban, otras no, pero él siempre le entregaba una taza de chouri caliente, y ella siempre la bebía lentamente, sus dedos rozando los de él cuando se la devolvía. Una tarde, justo antes de la primera helada, llegó una carta. Cayús estaba de pie bajo el alero con el sobre en la mano y el pulgar presionado contra el sello. Yates bajó de la escalera y se secó las manos. ¿Es de Kansas? Ella asintió una vez y luego lo abrió. Sus ojos recorrieron la página,
Su boca formó una línea dura que se suavizó a medida que leía. Cuando levantó la vista, su voz era firme. El tribunal falló a mi favor. Los niños son escoltados por una matrona. Llegarán la próxima semana. Yates no le preguntó si estaba lista. Él solo dijo, iremos a su encuentro. El tren aterrizó bajo un cielo gris y cargado de vida. Cayús permaneció rígida junto a Yates, con los guantes apretados en una mano y la otra apretada contra las costillas. Cuando la puerta se abrió y una mujer delgada bajó, guiando a dos niños delante de ella, Cala no se movió al principio. Willow parecía más pequeña de lo que recordaba, con el pelo más corto y un parche cosido en el dobladillo de su vestido. Beston se aferró a la falda de la matrona, con los ojos abiertos y llenos de incertidumbre. Entonces la mirada de Willa se levantó y captó la de ella. Una respiración, luego otra. Macala dejó caer los guantes. Sus rodillas golpearon la plataforma mientras sus brazos se abrían. Wille corrió primero, con el rostro arrugado al estrellarse contra el pecho de su madre. Beston la siguió un instante después, tropezando con el círculo de sus brazos. Los abrazó con fuerza, sus hombros temblando y una mano enredada en el cabello de Willa. «Estoy aquí», susurró una y otra vez. «Estoy aquí. Estoy aquí». La matrona retrocedió con un gesto hacia Yates, quien se tocó el sombrero en un silencioso agradecimiento. Regresaron a casa en la carreta que Yates había tomado prestada del pueblo. Willy se sentó junto a Calla, con la cabeza apoyada en el brazo de su madre. Beston dormitaba en su regazo, con una mano envuelta en su chal. Cuando llegaron a la cabaña, Yates levantó a Beston con cuidado y lo llevó adentro. Calla lo siguió con Willa a su lado, mostrándole dónde estaba la estufa, donde estaba doblada su colcha, donde la luz era más cálida en el rincón de la habitación. Esa noche, los arropó en la pequeña cama, besándoles la frente con una mano firme. Cuando salió al porche, Yates los esperaba, con los brazos cruzados, la mirada fija en las estrellas. Ella se detuvo frente a él. «No sé cómo nombrar lo que me has dado». La miró, la luz de la linterna iluminando las líneas junto a su boca. «No lo nombre. Solo vívelo», le tomó la mano. «Quiero que quédate». «Esperaba que dijeras eso», dijo en voz baja. Ella se inclinó, apoyando la frente contra la de él. «No solo quiero un techo, un campo o una cerca que resista. Te quiero a mi lado cuando despierte. Quiero algo que no se desvanezca cuando lleguen las estaciones difíciles». Su pulgar rozó su pómulo. «Entonces eso es lo que construiremos». No se besaron de inmediato. Se quedaron de pie, apretados. El momento se extendió entre ellos como un aliento cálido entre dos cuerpos. Cuando finalmente se puso de puntillas y rozó su boca con la de él, fue tranquilo, seguro y duradero. La mañana después de la primera nevada, Willis estaba descalzo en el porche, viendo salir el sol sobre las colinas. Cayer abrazó a la niña por detrás, apoyando la barbilla en el hombro de su hija. Dentro, Yates avivó el fuego con Beston medio dormido en su regazo. La cabaña olía a cedro y fresno, y algo dulce se elevaba en la olla de hierro sobre la estufa. Afuera, la tierra estaba quieta pero no silenciosa. El arroyo se movía bajo su hielo. Piel, pájaros moviéndose entre las ramas desnudas. Calla se giró hacia la puerta y miró atrás, a la tierra que ahora era suya. No prestada, ni prometida, simplemente suya. Entonces entró en la calidez, en la vida que habían forjado juntos.